Bien, ahora recibimos a la doctora a la doctora Ana Balea Martín, del Grupo de Celulosa, Papel y Tratamientos Avanzados de Aguas de la Universidad Complutense de Madrid, que nos presentará la producción sostenible de celulosa, nanofibrilada y aplicaciones. La doctora Ana Balea Martín, profesora contratada, doctora del Departamento de Ingeniería Química y de Materiales de la Universidad Complutense de Madrid, desarrolla su actividad investigadora en el ámbito de los materiales celulósicos avanzados y la ingeniería papelera, con una destacada trayectoria en el desarrollo de soluciones sostenibles basadas en nanocelulosa. Es experta en la producción y aplicación de nanocelulosa, el reciclaje de fibras, el desarrollo de biomateriales y el tratamiento de aguas industriales. Su investigación combina el diseño de nuevos materiales de origen renovable con su aplicación en la industria papelera y en otros sectores, contribuyendo al avance de la economía circular. Adelante. Bueno, buenas tardes. En primer lugar, gracias por la presentación. Gracias por estar aquí presentando pues en estas primeras jornadas de seminario y sobre todo, bueno, pues a Priscila por la coordinación del seminario. Tengo el gusto de presentar bueno, pues un trabajo que dentro de las líneas de investigación que presentó ayer la profesora Ángeles Blanco se va a enmarcar justo dentro del área de las nanocelulosas y concretamente lo que voy a presentar son una serie de estudios que hemos realizado y que ya se encuentran publicados, no todos, sino una parte pequeña de ellos, que se basa en la producción sostenible de celulosa nanofibrilada y cómo esa celulosa nanofibrilada se puede aplicar a distintos ámbitos industriales. Me consta que la mayor parte de los que estamos aquí conocemos qué es la nanocelulosa, algunos grupos no. Entonces, bueno, voy a hacer unos breves apuntes. Sabéis que la nanocelulosa pues es un material fibroso de altas prestaciones que tienen unas propiedades que van a ser una sinergia de su morfología nanométrica y de su fuente de origen, que es la celulosa. Además, la celulosa, aparte de todas las características que ya conocemos, van a tener una naturaleza, una carga negativa que nos va a permitir poder funcionalizar esas nanofibras y poderlas aplicar a distintos sectores industriales. En este caso, nos estamos centrando justo en la producción de celulosa nanofibrilada, cuyo esquema de forma general es ese que tenemos ahí. Lo que vamos a hacer es aplicar un tratamiento mecánico, un tratamiento de desestructuración que nos permite pasar de la escala macro a la escala nano para poder obtener esas nanofibrillas, ¿no? Sin embargo, ese tratamiento va a ser muy intensivo desde el punto de vista de consumo energético, lo cual hace que se utilicen siempre pretratamientos. Estos pretratamientos pueden ser mecánicos, enzimáticos y químicos y dentro de los pretratamientos la presentación de hoy se va a basar en la oxidación catalizada por TEMPO. ¿Por qué? Porque es el pretratamiento químico que se utiliza normalmente si lo que queremos obtener son nanofibras altamente fibriladas. Muchos de vosotros ya habéis utilizado este pretratamiento, donde lo que vamos a hacer es oxidar de forma selectiva un grupo OH que se encuentra en una posición determinada de la celulosa, el cual se oxida primero al aldehído y luego a grupos carboxilo, y de esa manera vamos a aumentar la repulsión entre las fibras, favoreciendo este tratamiento mecánico. Vamos a utilizar para ello como oxidante hipoclorito sódico, vamos a utilizar TEMPO como catalizador y bromuro sódico como catalizador. Esta reacción, que se utiliza ampliamente para la obtención de celulosa nanofibrilada, presenta una serie de desventajas muy importantes, como son el tiempo de reacción, normalmente se suele llevar a tiempos largos. En esta reacción también se va a producir una degradación inevitable de la estructura de la celulosa que va a quedar disuelta en el medio de reacción. Por otro lado, vamos a tener el coste del catalizador, la generación de residuos y también se van a producir reacciones secundarias. Esta reacción TEMPO no es una reacción nueva, no es una reacción que haya surgido para la producción de nanofibras, sino que se ha utilizado mucho antes para la oxidación de distintos compuestos, pero fue el grupo
de Saito y colaboradores los primeros que lo utilizaron para producir nanofibras. Y a partir de ahí, bueno, pues el resto hemos ido a la cola y la hemos utilizado, ¿no? Esas son las condiciones habituales en las cuales este grupo empezó a trabajar y que sirvió como guía para pues el resto de todos nosotros, ¿no? Utilizando dosis de hipoclorito que oscilaban entre 5 y 10 milimoles por gramo de pasta, con razones de dosis de tempo y bromuro sódico de 0,1 y 1 milimoles respectivamente, y con tiempos de reacción que normalmente se prolongaban a más de 1 hora. Entonces, nuestro objetivo o una de las líneas de investigación que hemos realizado durante los últimos años, que constituyó una tesis doctoral y cuyos resultados se encuentran todos publicados, es analizar un poco esta reacción y ver cómo podíamos conseguir una producción más sostenible de celulosa nanofibrilada utilizando este pretratamiento químico. De ahí nos hicimos una serie de preguntas. ¿Es posible reducir los catalizadores que utilizamos en esta reacción? ¿Podemos reducir la cantidad y la dosis de oxidante utilizada y el tiempo? Y otro de los aspectos que también consideramos fue la posible reutilización del medio de reacción. Entonces, el objetivo de la presentación es ir analizando todos estos aspectos, no de la forma tan detallada como los hemos ido estudiando, sino para que tengáis bueno, pues algunas nociones de lo que estuvimos haciendo. En primer lugar, nos fijamos en la posibilidad de reducir las dosis de oxidante. En esta gráfica podéis ver el consumo de hipoclorito acumulado a lo largo del tiempo utilizando distintas dosis de hipoclorito de 2,5, 5 y 10 milimoles por gramos de pasta. Si nos fijamos en la gráfica se puede ver cómo la velocidad de reacción va a ser independiente de la concentración de oxidante. ¿Qué quiere decir eso? Que tenemos una reacción de orden cero con respecto al hipoclorito. Al principio de la reacción vamos a tener una cinética muy rápida debido a que se debe fundamentalmente en la disponibilidad de grupos hidroxilo. Vamos a tener muchos grupos hidroxilo accesibles, sobre todo en la zona morfa de la celulosa, que van a ser susceptibles de esa oxidación y progresivamente la cinética de esta reacción va a ser más lenta porque ya los grupos accesibles desaparecen y nos vamos a tener que ir a las zonas más profundas de la celulosa. Si evaluamos las pastas oxidadas desde el punto de vista de contenido de grupos carboxilo y de grupos aldehído, vemos como al principio se produce una rápida formación de ese intermedio, que son los grupos aldehído que se transforman a grupos carboxilo y luego estos grupos carboxilo se estabilizan. Por lo tanto, si estableciésemos como tiempo de reacción un tiempo inferior a 1 hora, veríamos cómo no sería necesario utilizar grados de oxidación más allá de 5 milimoles por gramo de pasta seca, puesto que la estabilización de los grupos carboxilo es la misma. Y en cualquier grado de oxidación siempre vamos a tener una cantidad de este intermedio de forma residual en torno a 0,3, 0,4 milimoles de aldehídos, ¿no? Debido al impedimento estérico que forman estos grupos y que van a ser resistentes a la oxidación. Si nos fijamos en otro tipo de parámetros, como es la recuperación de la pasta o cuáles son las propiedades de las nanofibras que obtenemos a partir de estas pastas oxidadas, podemos verlo a partir de estos gráficos. En la primera tenemos cómo varía la recuperación de la pasta en distintas condiciones de oxidación y con el tiempo. Y se puede ver cómo a medida que disminuye el tiempo, disminuye la recuperación de la pasta, es decir, se va a producir una disolución parcial de la fracción celulósica. Y en cuanto a la evolución de la carga aniónica y del grado de nanofibrilación, en este caso expresado como transmitancia de las nanofibras obtenidas, se ve cómo la tendencia que tenemos va a ser bastante similar a la que hemos visto antes en cuanto a la evolución de los grupos carboxilo.
Es decir, a medida que nosotros oxidamos, estamos consiguiendo mayores grupos carboxilo en la estructura de la celulosa, por lo tanto vamos a tener una mayor carga aniónica, lo cual implica una mayor demanda catiónica, lo cual va a favorecer durante el tratamiento mecánico esa desfibrilación y, por lo tanto, vamos a tener nanofibras mucho más individualizadas con una mayor transmitancia y mayor grado de nanofibrilación. Una vez que hemos visto cómo el efecto que tiene la variación de la dosis de oxidante en cuanto a las características de la pasta y de las nanofibras, nos planteamos la posible reducción de las dosis de catalizador, tanto de TEMPO como de bromuro sódico. En este caso se puede ver, bueno, pues en la línea pespunteada en azul, cuáles serán las condiciones tradicionales aplicadas por el grupo de Saito y colaboradores, y a partir de ahí nosotros hicimos un barrido modificando tanto las dosis de TEMPO como las dosis de bromuro sódico. De forma inevitable se ve cómo al disminuir las dosis de catalizadores nos tenemos que prolongar en tiempos más largos si queremos conseguir ese nivel de grupos carboxilo, y en cuanto a la recuperación de la pasta, esta disminuye al aumentar el tiempo de reacción. Pero si nos fijamos y lo que hacemos es reducir esas dosis de catalizador a valores de 0,025 en cuanto a la dosis de TEMPO y a 0,5 en cuanto a las dosis de bromuro sódico, podemos ver cómo lo que podemos conseguir fijando un tiempo inferior a 50 minutos va a ser una recuperación muy importante en cuanto al contenido de celulosa, pasando del 60% al 80-85%. Por lo tanto, si nosotros reducimos esa dosis de TEMPO y de bromuro sódico con respecto a las condiciones tradicionales, es decir, una reducción del 75% en TEMPO y de un 50% en el caso del bromuro sódico, reduciendo también de forma considerable el tiempo de reacción, a unos 50 minutos, estamos obteniendo nanofibras que van a estar bastante fibriladas. Ahí tenéis una imagen microscópica donde hemos comparado las nanofibras que obtenemos de forma tradicional con estas nanofibras con dosis mucho más reducidas, donde vamos a obtener una estructura bastante similar. Es decir, cuando el contenido de grupos carboxilo se encuentra en torno a 1 milimol por gramo de pasta seca, incluso a dosis inferiores, vamos a obtener una morfología nanométrica muy similar. En cuanto a la dosis de hipoclorito sódico, para ese tiempo de reacción no tiene ningún sentido utilizar dosis superiores a 2,5, puesto que el consumo para esos 50 minutos va a ser única y exclusivamente de 2 a 2,5 milimoles por gramo de pasta. Entonces, de esta manera conseguimos optimizar de una forma muy potente las condiciones establecidas en bibliografía. Y si queremos ir un paso más allá, lo que nos tenemos que plantear la posibilidad de recuperar y recircular el medio de reacción. En ese medio de reacción lo que nosotros tenemos disuelto es nuestro catalizador. Nuestro catalizador va a tener un impacto muy importante en el coste del proceso y va también a tener un impacto muy importante desde el punto de vista medioambiental. Para ello lo que hicimos fue recuperar el medio de reacción haciendo oxidaciones sucesivas y evaluando la calidad de la pasta oxidada y también de las nanofibras producidas. Se observa como a medida que se van produciendo los ciclos, recirculando completamente todo el medio sin añadir medio fresco, se produce una disminución de los grupos carboxilo y una disminución en cuanto al grado de nanofibrilación de las nanofibras obtenidas. Durante este proceso también monitorizamos otros parámetros de control, como fueron pues la conductividad del medio de reacción y también la concentración de la pasta cuando estábamos realizando el proceso de oxidación TEMPO, y tal y como se puede observar, la conductividad se vio incrementada a medida que aumentan los ciclos, algo obvio porque se está obteniendo como subproducto de la reacción,
Y en cuanto a la consistencia de la pasta, la tendencia es decreciente, ya que en los lavados de esa pasta oxidada para obtener las nanofibras vamos a perder cierta cantidad de catalizador, y si nosotros lo que queremos aumentar o mantener ese ratio catalizador-pasta, pues en este caso tenemos que llevar a cabo las reacciones con menor contenido de consistencia. Es decir, tenemos dos parámetros y una vez que los monitorizamos nos preguntamos ¿qué es lo que tiene ese efecto negativo en esa disminución de la calidad de la pasta y de las nanofibras producidas? ¿Esa acumulación de sales o esa disminución de la pasta? Para estudiarlo lo hicimos de forma independiente. Lo que hicimos fue añadir al medio de reacción distintas concentraciones crecientes de cloruro sódico, viendo que en este caso las propiedades de la pasta se mantenían y las propiedades de las nanofibras también. Bueno, en dosis muy altas sí que se ve que sí que se produce un ligero incremento en cuanto a la transmitancia, pero en este caso se debe a que el ion sodio provoca un hinchamiento de la red, ¿no? Y por lo tanto vamos a tener una mayor transmitancia cuando lo caracterizamos. Pero al hacer la reacción con distintos niveles de concentración de pasta, observamos que siempre que nos movíamos en intervalos superiores al 1%, las propiedades de las pastas y las propiedades de las nanofibras se mantenían constantes. Sin embargo, cuando bajábamos esa consistencia a valores inferiores, veíamos una caída drástica en cuanto pues a los grupos carboxilo y a esas propiedades de las nanofibras. Por lo tanto, si nosotros queríamos aumentar esa consistencia, puesto que tenía un impacto muy importante en las nanofibras producidas, nos planteamos en este caso solo recircular el 75% del medio de reacción, añadiendo un 25% de medio fresco, aumentando la consistencia a un 3%, para que en los ciclos sucesivos siempre nos encontrásemos por encima de ese 1% que vimos que era como el valor límite a partir del cual se producía esa reducción de las propiedades. De esa manera vimos que era posible recircular el medio de reacción en esas condiciones, manteniendo tanto las propiedades de las pastas como las propiedades de las nanofibras. Llegado a ese punto, vimos que la consistencia era un parámetro crítico. El hecho de incrementar la consistencia del proceso, el hecho de trabajar con una mayor concentración, nos daba dos beneficios fundamentales. El primero, éramos capaces de producir más. Y por otro lado, nos estábamos moviendo a tiempos más cortos de reacción. Lo que pasa es que todos los ensayos anteriores se habían realizado con un reactor agitado que tiene un límite de trabajo en cuanto a la consistencia. Entonces teníamos que buscar otras alternativas si queríamos el escalado. Entonces ahí planteamos dos alternativas completamente diferentes. Empezamos primero con bueno, pues unas amasadoras, es decir, para incrementar esa consistencia, y luego una etapa posterior utilizando pues una extrusora. En los primeros ensayos, utilizando amasadora, vimos cómo bueno, no solamente conseguíamos aumentar la consistencia, aumentar la productividad a 120 gramos litro, sino que conseguíamos reducir el tiempo de reacción a solo 4 minutos. Conseguíamos, por otro lado, alcanzar un nivel de grupos carboxilo alto, lo cual permite obtener nanofibras de calidad y una recuperación de la pasta superior al 90%. En cuanto a la extrusora, bueno, esto fue un trabajo que el grupo de investigación realizó en colaboración con el CIEMAT, donde lo que ya lo hicimos más a escala planta piloto. Utilizamos una extrusora de doble usillo, donde lo que hicimos fue esa reacción de oxidación y la ventaja que tuvimos fue no solamente aumentar la producción, sino que
por la configuración de esta extrusora ya conseguimos una cierta fibrilación, es decir, a la salida de la extrusora tenemos ya microfibras de celulosa que evidentemente tras un tratamiento mecánico nos permite obtener nanofibras de una mayor calidad, similares a las obtenidas con un reactor TEMPO convencional. En cuanto a la aplicación de estas nanofibras de celulosa, bueno, pues nuestra primera aplicación la realizamos pues hace más de 10 años y las aplicamos en una de las líneas de investigación en la que el grupo llevaba trabajando más de 30 años, que es la tecnología de la pasta y papel, ¿no? Entonces, las utilizamos en masa como agente de refuerzo, evaluamos la sinergia y los efectos que tiene utilizar estas nanofibras con los sistemas de retención, optimizando los procesos de floculación y de retención y drenaje. Ya hace 10 años nos planteamos cuál era la calidad mínima que tiene que tener esa nanocelulosa para esta aplicación en concreto, algo que, bueno, que a día de hoy es un hecho fundamental, ¿no? Y también el grado de dispersión, Ángeles lo comentó ayer, o sea, no solamente es aplicar en masa una determinada dosis de este producto, sino que estamos añadiendo una estructura que es una red y en función de cómo se encuentre esa red, el efecto que vamos a tener en cuanto al incremento de resistencia en cualquier matriz va a ser diferente. Entonces, dentro del grupo, bueno, desarrollamos metodologías de caracterización para poder evaluar, bueno, pues esa dispersión. Y luego también desarrollamos aplicaciones especiales, como fue la eliminación de las aguas coloreadas con tintas flexográficas y también como agente del control del linting en papeles altamente cargados. A modo de ejemplo, también voy a presentar, bueno, pues otro de los estudios que estamos realizando y que ya hemos realizado recientemente es la aplicación de micropartículas de lignina para la mejora de la resistencia en húmedo. Hemos determinado cuál es el tratamiento mecánico más adecuado para obtener estas partículas de lignina, las hemos aplicado utilizando distintos agentes de retención y hemos visto que se puede mejorar de una forma muy notable la resistencia. Las hemos aplicado en masa, también las hemos aplicado en coating, en este caso añadiendo distintos agentes para el control de la viscosidad de las suspensiones que estamos aplicando, lo cual permite pues reducir el porcentaje de partículas de lignina que tenemos que añadir si lo comparamos con la adición en masa. Y todas estas mejoras, como ya comentó Ángeles ayer, las estamos implementando pues en el rediseño de nuevos productos, como es bueno, pues suelos radiantes sustituyendo pues esa capa de poliestireno. También dentro del grupo de investigación estamos utilizando estas nanocelulosas para aplicaciones medioambientales, para eliminar grasas, aceites, tintas, metales, compuestos farmacéuticos. Y me gustaría aprovechar esta transparencia para, bueno, pues aparte de todas las líneas de colaboración y de que ya comentó Ángeles ayer, nosotros como grupo podemos establecer sinergias con otros grupos de la red que, por ejemplo, estén desarrollando biofloculantes, porque dentro del grupo tenemos un conocimiento y los medios necesarios para poder determinar el mecanismo de floculación de biopolímeros que se estén produciendo. Y desde el punto de vista, por ejemplo, de los bioabsorbentes, nosotros recientemente en una de las tesis que se han defendido ya hemos desarrollado un método muy potente para la determinación de compuestos farmacéuticos, concretamente compuestos citostáticos, de forma que con un pinchazo somos capaces de determinar 15 compuestos. Entonces, si hay alguien dentro de los grupos de investigación que tenga algún bioabsorbente, podemos probarlo para esa aplicación en particular. Esto lo comentamos también ayer. Tenemos dos tesis. Una sería la aplicación de nanocelulosas en biomedicina para sustituir ese matrigel
donde bueno, los resultados que estamos obteniendo son muy prometedores porque se está produciendo la adhesión, el crecimiento y la diferenciación de esas células, y también las estamos aplicando también para la liberación controlada de fertilizantes y de micronutrientes, elaborando distintas estructuras nanocelulósicas. Y por mi parte ya he finalizado. Bien, damos lugar entonces ahora al doctor Gregory Albornoz Palma, del Laboratorio de Productos Forestales de la Universidad de Concepción, Chile, que nos hablará sobre nanofibrilas de celulosa como materiales lignocelulósicos avanzados para la aplicación en pilas de combustible, confinamiento polimérico y recubrimientos ignófugos. El doctor Gregory Albornoz Palma es ingeniero civil químico y doctor en ciencias de la ingeniería, con mención en ingeniería química por la Universidad de Concepción, Chile, y su investigación se centra en el estudio físico-químico de materiales lignocelulósicos, en el diseño, desarrollo y aplicación de nanomateriales lignocelulósicos avanzados con especial énfasis en estrategias de química sostenible y valorización de la biomasa. Adelante. Buenas tardes a todos. Como me han presentado, mi nombre es Gregory Albornoz Palma y hoy les voy a presentar nanofibrilas de celulosa como materiales lignocelulósicos avanzados para 3 aplicaciones en particular, que es pilas de combustible, especialmente la membrana de intercambio protónico, confinamiento polimérico y recubrimientos ignífugos. Bueno, a modo de introducción me gustaría definir qué son los materiales avanzados. Los materiales avanzados corresponden a nuevos materiales o a modificaciones de materiales preexistentes diseñados para alcanzar un rendimiento superior en propiedades claves para aplicaciones específicas. En este caso en particular, voy a utilizar como material base nanofibrilas de celulosa para poder diseñar membranas de intercambio protónico, mejorar propiedades mecánicas de las membranas de caucho natural no vulcanizado, así como también mejorar o adicionar propiedades ignífugas a barnices comerciales que se utilizan actualmente en madera y que son utilizados en mi región. Bueno, me gustaría definir qué son las nanofibrilas de celulosa. Estos son nanoobjetos semiflexibles, es decir, poseen un diámetro menor a 100 nanómetros, con largos en el orden de los micrómetros, y en términos jerárquicos corresponden a fibrilas elementales, microfibrilas y macrofibrilas. Además, tienen características bastante interesantes, puesto que tienen una elevada área superficial específicas, es decir, estamos hablando de alrededor de 150 metros cuadrados por gramo, es decir, es el área prácticamente de una cancha de voleibol por gramo de este material, y se obtiene principalmente mediante la desintegración mecánica de las paredes celulares vegetales en suspensión acuosa. Y otra característica relevante de estos materiales es que presentan un alto contenido de grupo hidroxilo, los cuales, como se mencionó anteriormente, pueden ser modificados y posteriormente se pueden dar ciertas funcionalidades a estos materiales. Y esa es la finalidad un poco de esta presentación, de mostrar cómo podemos modificar estos materiales y darle características específicas para distintas aplicaciones. Bueno, la primera de ellas está asociada a pilas de combustible. Las pilas de combustible son dispositivos que convierten la energía química de un combustible directamente en electricidad mediante reacciones electroquímicas. En este caso en particular me centraré en las pilas de combustible de membrana de intercambio protónico, que son pilas que funcionan a baja temperatura, alrededor de 80 grados Celsius, tienen una eficiencia entre el 40 y el 60%, mayor a los motores de combustión, y además utilizan solamente hidrógeno y oxígeno como combustible. Y el oxígeno puede ser extraído desde el aire. Bueno, pero ¿cómo funcionan estos dispositivos? En realidad prácticamente son... Creo que no funciona el video.
Bueno, pero se los comento. Esto literalmente es un sándwich que lo que tiene es, son placas difusoras en los extremos y hacia adentro tienen placas bipolares, placas difusoras, tiene la placa catalítica. Ah, ahí están los puntos, pero creo que no va a funcionar. Y en medio tiene la membrana de intercambio protónico. Lo que pasa es que los gases ingresan por las placas bipolares, atraviesan estas placas difusoras y llegan a las placas catalíticas. En una de las placas catalíticas, que es donde está el hidrógeno, ocurre la semireacción de oxidación, en este caso, del hidrógeno, donde se producen protones y electrones. Los protones atraviesan a través de la membrana de intercambio protónico y los electrones van por el circuito eléctrico. Posteriormente, todos ellos se encuentran en lo que vendría siendo la siguiente capa catalítica y ocurre la semireacción de reducción del oxígeno, donde el único subproducto es agua. Uno de los componentes más relevantes de esta pila en términos de funcionamiento es la membrana de intercambio protónico. Y su diseño requiere diversos criterios, como por ejemplo, excelente estabilidad química y térmica, alta conductividad protónica, ya que esa es su finalidad, baja conductividad eléctrica, porque lo que queremos es que los electrones vayan por el circuito externo y no lo atraviesen para perder eficiencia, buenas propiedades mecánicas, no nos sirve una membrana que se vaya a romper dentro del sistema, fácil fabricar la MEA, bajo costo y larga durabilidad, y además tiene una baja permeabilidad a los combustibles, puesto que si no perdemos eficiencia. Además, necesita una suficiente absorción de agua, principalmente porque los mecanismos de transferencia de protones ocurren más eficientemente cuando hay agua dentro del sistema y necesitan estas membranas, idealmente, ser biodegradables y tener un bajo impacto ambiental. Bueno, cuando nosotros queremos utilizar materiales celulósicos para la producción de estas membranas, tenemos dos grandes problemas. Uno es que las membranas de, por ejemplo, nanofibrilas de celulosa no tienen una alta conductividad de protones. De hecho, su orden tiene 3 órdenes de magnitud más abajo del nafión, que es el estándar de este tipo de dispositivos. Y además no poseen larga durabilidad, puesto que no poseen una alta resistencia en húmedo. En este estudio, lo que nosotros hicimos fue tratar de mejorar estas dos propiedades. Por un lado, lo que hicimos fue funcionalizar las nanofibrilas de celulosa utilizando grupos sulfato. ¿Por qué? Porque estos tienen un pKa alrededor de 2, por lo que cuando nosotros podríamos formar la membrana, que normalmente la formamos a pH 5 o 6, estos grupos van a estar desprotonados y por lo tanto iban a formar una membrana que tuviera una mayor porosidad, lo cual va a favorecer el transporte de protones. Por otro lado, también utilizamos una resina, que es el quimene, como agente entrecruzante, que se utiliza bastante en la industria papelera, y es un entrecruzante de cadena larga, para que no interfiriera en este caso con la formación de estos canales. Bueno, y además utilizamos más estrategias, que fue utilizar lignina, puesto que normalmente la lignina es menos hidrofílica que la celulosa y por lo tanto nos podría favorecer en la formación de canales menos tortuosos. Y utilizamos 2 estrategias de funcionalización. La primera, que sulfatamos utilizando un DES de ácido sulfámico urea, de manera de hacer esta producción más sostenible. Y por otro lado, hicimos una sulfonación de la propia lignina únicamente. ¿Y qué resultados pudimos obtener? Bueno, acá les dejo la estructura un poco de cada una de las membranas. Y dentro de los resultados, que el más relevante en este caso es el de conductividad protónica, podemos ver que la membrana que mejor resultado tuvo fue aquella que está construida con nanofibrilas que contienen lignina y grupos sulfato. Bueno, uno esperaría que esto se deba a un alto contenido de azufre y a una alta capacidad de absorción de agua. Sin embargo, esta membrana no es la que tiene estos mejores valores. De hecho, la membrana que se construyó a través de CNF con grupo sulfato es aquello que presenta ambos valores más altos. Bueno, ¿esto qué nos mostró? Nos mostró que en realidad el uso de lignina favorece la conductividad protónica en este tipo de membranas. Por otro lado, a medida que la membrana se va secando, porque aumentamos la temperatura, podemos ver que la disminución de la conductividad protónica, es menor. E incluso cuando la membrana está completamente seca, en este caso podemos ver que la disminución de la conductividad protónica es un orden de magnitud. Por lo que la lignina no solamente favorece el transporte en húmedo, sino que además también lo hace en seco. Y algo súper interesante es que estos valores también nos indican de que hemos podido aumentar en 2 órdenes de magnitud el valor de conductividad protónica de una CNF o una membrana de CNF.
que estamos solamente un orden de magnitud por debajo del nafión. Por lo tanto, ya tenemos una mejora significativa. Además, cuando analizamos el desempeño de esta membrana en pilas de combustible de laboratorio, pudimos ver que la membrana de CNF con lignina y con grupo sulfato, que es la naranja, es aquella que tiene el mejor desempeño. Aún nos encontramos por debajo del nafión, que es esta membrana celeste o esta curva celeste, pero ya hemos mejorado ciertas propiedades. Bueno, otra aplicación que quería comentarle es el confinamiento polimérico. Y esto nace porque queríamos mejorar ciertas propiedades de la membrana de caucho natural no vulcanizado. Como saben, la vulcanización genera ciertos problemas de degradación, por lo que este tipo de membrana tiene principalmente dos problemas. Uno, la autoadhesión. Prácticamente, si uno pega una membrana de caucho natural, esta después no se despega, y eso se debe a que tiene una temperatura de transición vítrea de poliisopreno muy baja, es del orden de menos 66 grados Celsius. Y por otro lado, además tiene esta membrana una pobre o deficiente propiedad mecánica, donde tienen un módulo de Young de tan solo 400 kilopascales. Bueno, pero para poder mejorarla necesitamos saber cómo se producen. Bueno, estas se producen a partir del látex de caucho natural, que es una dispersión coloidal acuosa, cuya fase dispersa está compuesto principalmente por cis-1,4 poliisopreno, que es una cadena hidrofóbica, y está estabilizada en su superficie por lípidos y proteínas, las cuales presentan grupos funcionales hidrofílicos y proporcionan una carga negativa. Acá pueden ver cómo es la partícula de caucho natural. Bueno, pero lo interesante en particular de lo que vendría siendo esta estructura del poliisopreno es que tenemos la cadena larga de cis-1,4 poliisopreno, pero tiene dos extremos terminales. Uno alfa, que puede interactuar con los lípidos, y uno omega, que puede interactuar con las proteínas. Y estos tienen, a su vez, grupos funcionales hidrofílicos, por lo que estos podrían ser utilizados para posteriormente interactuar con las nanofibrilas. Bueno, para poder mejorar estas propiedades de las membranas, lo que nosotros hicimos fue utilizar caucho natural, que viene a un pH 10, debido a que necesitamos mantener la estabilidad coloidal de, de la propia suspensión, y utilizamos tres tipos de nanofibrila funcionalizadas. Principalmente porque a pH 10, estos grupos, que son carboxilato, sulfato y fosfato, poseen un pKa menor que 4 y por lo tanto se encuentran desprotonados, lo que va a permitir formar una estructura tipo gel a medida que se va concentrando, y además cuando esté diluida va a formar una suspensión coloidal. Lo que hicimos fue formar una membrana simplemente por solvent casting, bastante simple, y los resultados mostraron que la membrana de caucho natural tiene autoadhesión, mientras que las membranas con caucho natural con CNF no mostraron autoadhesión. De hecho, si funciona el video, podrán ver que las podemos pegar y prácticamente no tienen ningún problema de despegarse en ninguno de los dos lados. Bueno, ¿esto a qué se debe? Como les comentaba al comienzo, se debe a que nosotros utilizamos CNF funcionalizadas a un pH en el cual los grupos se encontraban desprotonados, por lo que las nanofibras podían actuar como agentes confinantes de estas partículas de látex de caucho natural, donde las partículas de caucho natural lo que pueden hacer es coalescer alrededor de las nanofibrilas y por lo tanto producir membranas que son homogéneas. Para eso, nosotros analizamos el canto de este tipo de membrana y vemos que no se observa una separación de fase entre la nanofibrila, sino que están integradas en la matriz de caucho natural. Y con respecto a las propiedades mecánicas, bueno, estas mejoraron significativamente. El módulo de Young aumentó 3 órdenes de magnitud y la resistencia a la tracción en el punto de fluencia aumentó en 1 orden de magnitud. Que al analizar estas propiedades junto con las curvas de tensión de formación, planteamos que las nanofibrilas actúan como puntos de anclaje estructural para las proteínas y lípidos que, como recordarán, están unidos a las cadenas a través de los terminales, del poliisopreno. Bueno, y para terminar, la última aplicación es el recubrimiento ignífugo, donde nosotros sabemos desde la literatura que durante la combustión los grupos fosfatos catalizan la deshidratación de los componentes de la biomasa y promueven la formación de una capa carbonosa protectora que actúa como una barrera termoaislante y limita la liberación de volátiles inflamables.
Por lo que, teniendo eso en consideración, lo que nosotros hicimos fue funcionalizar una nanofibrila de celulosa, agregarle grupo fosfato y adicionarlo en muy pequeña cantidad a barnices comerciales de dispersión acuosa formulada a partir de resinas alquídico-acrílicas y acrílicas. Como les comenté anteriormente, las nanofibrilas tienen un área superficial enorme o muy elevada. Por lo que solamente agregando menor al 1% en términos del contenido sólido, se van a observar ciertas diferencias. Bueno, medimos lo que vendría siendo estas propiedades ignífugas a través de una cadena de combustión. Se utilizaron probetas de madera de pinus radiata y se determinó la pérdida de masa y el índice de carbonización según la norma chilena 1974. ¿Y qué obtuvimos? Bueno, obtuvimos los siguientes resultados. Lo que vimos es que la probeta de madera sin recubrimiento presentó una pérdida de masa de 97,8 gramos y un índice de carbonización del 93,3%. Y esa misma probeta, cuando la recubrimos con una capa de CNF fosforilada, la pérdida de masa es de 24,5 gramos y un índice de carbonización de 14,1%. Esto implica una reducción de la pérdida de masa de un 75% y una reducción del índice de carbonización de un 83%. Por lo tanto, las nanofibrilas fosforiladas sí tienen capacidad ignífuga y sí se lo puede aportar a adicionarlo al barnices. Bueno, cuando probamos barnices, en este caso son barnices comerciales que se comercializan específicamente para madera, en este caso el barniz formulado a partir de resina alquídico-acrílica, sin aditivos, obtuvo un índice de pérdida de masa de 18 gramos, mientras que aquel que tiene aditivado CNF fosforilada bajó levemente a 17,5 gramos, lo que significa una variación del 3%. Ahora, cuando analizamos el índice de carbonización, este redujo un poco más al 28%. Pero el cambio más significativo se hizo con las resinas acrílicas, donde la disminución fue de un 83% en términos de pérdida de masa y del índice de carbonización de un 86%. Por lo que una pequeña cantidad de nanofibrila fosforilada permitió darle propiedades ignífugas a este tipo de barniz. Bueno, muchas gracias por su atención. Bien, ya estamos próximos a... Nos faltan algunas presentaciones y ya concluimos. No solamente, ya tenemos hambre también, ¿verdad? ¿Cierto? No solamente de conocimiento se nutre la gente. Bien, entonces ahora invitamos al doctor Roberto Aguado García, que nos presentará, nos presentará el Multum in Parvum, la nanocelulosa como un pilar de la bioeconomía circular. Roberto Aguado es profesor agregado de la Universidad de Girona y es investigador del grupo LEPAMAP PRODIS. Su actividad científica se centra en el desarrollo de materiales celulósicos sostenibles con especial énfasis en fabricación de papel, diseño de envases alimentarios activos y altamente reciclables y la modelización de interfaces. Adelante. A probar esto. ¿De acuerdo? Bueno, puede que haya todavía algún problemilla con la fuente. Bien. Muchas gracias a la red. De nuevo, intentaré no redundar con las ya excelentes presentaciones de Ana y Gregory, que han versado sobre la nanocelulosa, y tampoco redundar con la presentación de Nuria, porque aquí también hay aplicaciones en packaging. Por tanto, intentaré introducir o enfocarme en aquellas aplicaciones que son diferentes de las ya expuestas. Del mismo modo, tampoco abordaré tanto el tema de la producción de nanocelulosa aguas arriba. Creo que ya ha estado sobradamente explicada, pero eso sí, me gustaría insistir en un aspecto un poquito más filosófico, si se quiere, que es que las definiciones que correctamente han aportado Ana y Gregory, basadas en las dimensiones, en la morfología de las nanofibras o nanofibrilas de celulosa, no nos pelearemos por la terminología, se corresponden también con lo que ya hay en una fibra nativa. En una fibra nativa, donde la celulosa está típicamente con una estructura cristalina 1 beta, ya encontramos estas fibrilas elementales o grupos de pocas fibrilas elementales, pero el caso es que no están solas. En el álamo de Paulina o en el abedul de María
o en nuestro eucalipto, típicamente hay mucho xilano y estas fibrillas están unidas a xilano. Hay pectinas, hay también, no está en esa imagen del grupo de Dupré, hay también agua estructural y lo que hacemos nosotros es individualizarlas. Por tanto, Santo Tomás de Aquino decía que la definición in se, ¿no? El material o el cuerpo en sí, la distingue de una definición ad aliud, que es en relación a otros. Y en este caso, en relación al entorno, es algo que complementa y que completa la definición de nanocelulosa. Para individualizarlas, típicamente podemos hacer un pretratamiento químico, lo más habitual, colocar cargas que tienen nominalmente el mismo signo para que haya repulsión entre ellas, una hidrólisis enzimática, un pretratamiento mecánico que inevitablemente también depolimeriza. Y finalmente hacemos un tratamiento mecánico final. Normalmente se asume que el refino con disco es la opción más escalable, pero contra lo que muchos aducen, nosotros argumentamos que la homogenización a alta presión, además de ser muy buena para obtener nanofibras bastante individualizadas, es más escalable de lo que muchos creen. Y lo que acabamos obteniendo pues, son estas nanofibras de celulosa en agua, donde el agua, a diferencia del agua estructural en la fibra nativa, tiene libertad translacional. Entonces, para mí, esta existencia o posibilidad de un fluido con libertad translacional, sea un líquido, sea aire, entre las nanofibras es justo lo que complementa esta definición. En definitiva, que las nanofibras, como la nanocelulosa, como está obtenida, es una cuestión más de lisis que de síntesis. Está ya en la naturaleza y lo que decía Danilo, este aforismo de Nature did it first, la naturaleza lo hizo antes, pues aquí también se aplica. Bien, una de las aplicaciones que ha mencionado Ana, sí que podría yo profundizar un poquito más, al menos con los absorbentes que hemos hecho de nuestro lado, porque esto podríamos decir que es un proyecto que surge de una colaboración entre las dos universidades, la Complutense y la de Girona. Y aquí llevamos a cabo diferentes funcionalizaciones, aparte de las expresadas antes hacia derivados aniónicos y catiónicos. Puede ser dianhidrido de DTA, aminopropiltretoxicilano, reacciones de esterificación y subsecuente aminólisis con diamina, para tener grupos carbamoil y amino, por ejemplo. Y vamos probando diferentes nanocelulosas con diferentes iones de metales pesados. El cromo 3 es catiónico, entonces se absorbe moderadamente bien con nanofibras aniónicas. Podría ser mejor, sí, pero también el grado de sustitución es bastante bajo. El cromo 6, que normalmente lo encontramos en forma aniónica, de cromato, dicromato, lo absorbemos de forma muy satisfactoria con nanofibras catiónicas. Claro, al basarnos en interacciones electrostáticas, lo que no tendremos es selectividad. Con modificaciones, con aminopropiltretoxicilano, que además consigue una estructura reticulada, conseguimos una absorción sorprendentemente buena de cadmio 2, que no le gusta a nadie, y con una esterificación donde simplemente queremos un buen grupo saliente y después una aminolisis con una diamina, tendremos un grupo carbamoil y un grupo amino y no sé cuál de los dos es más responsable de una más que satisfactoria absorción de plomo 2, con cierta selectividad hacia otros cationes divalentes, pero debería decir no tanto hacia los cationes trivalentes, que sí que son una interferencia fuerte y esto es un problema porque los efluentes industriales, si algo tienen, es hierro 3. Y no solo metales, sino también captura de CO2. Aquí podemos repetir, de hecho lo hemos hecho, la misma reacción con aminopropiltretoxicilano, pero lo que hemos publicado de momento es no basado en la modificación de la celulosa per se, sino la incorporación de politilenimina
con sus grupos amino que ejercen esta quimisorción de CO2. Y aquí el rol de la celulosa tratada con ácido oxálico sería anclar esta polietilenimina que si no sufre elución muy fácil cuando esta membrana se expone a agua. Otra línea de investigación que ha cobrado importancia en estos años y que no hemos inventado nosotros es la estabilización de emulsiones. Digo que no hemos inventado nosotros porque, de hecho, por ejemplo, José Luis y Ángeles y Ana tenían publicaciones al respecto antes que nosotros, pero me gustaría decir que, o quiero pensar que hemos introducido algunos elementos innovadores también por nuestro lado. Solo faltaría. En este sentido, aquí nos interesa para estabilizar emulsiones evitar la coalescencia de las gotas. Si se quedan pequeñas, la fuerza gravitatoria, que en este caso está representada para una sedimentación, pero que si es menos densa que el agua, la fase dispersa sería una flotación, nos interesa que esta fuerza gravitatoria sea lo menor posible, que gane la fuerza de Stokes y, por lo tanto, queremos que las nanofibras eviten la coalescencia de las gotas de la fase dispersa. Y esto lo harán por diversos mecanismos, absorbiéndose a la superficie y ejerciendo una repulsión electrostática. Entonces, hay una barrera de potencial entre las gotas y según la teoría de LBO, esto no se juntará jamás, no habrá coalescencia. Pero también puede haber estabilización relógica. Si la fase dispersa no se mueve, la fase dispersa no se junta. ¿Qué hemos tenido con esto? ¿Qué hemos hecho? Por un lado, emulsiones de aceites bioactivos que ya han aparecido a lo largo de este seminario, extractos bioactivos que son inmiscibles con agua y se estabilizan en la fase acuosa y tienen actividad contra diversos patógenos alimentarios. Y esto después explicaré que lo hemos usado para recubrimientos de papel. Y otra posibilidad que también fue relativamente fácil de publicar porque entra mucho por los ojos son las suspensiones, las emulsiones cromogénicas o los materiales cromogénicos obtenidos de ellas cuando evaporamos el fluido, ¿no? En este caso atacamos un problema muy antiguo porque hace mucho tiempo la obtención de emulsiones de ditizona, que es insoluble en agua, emulsiones estables de ditizona era popular, dejó de serlo, pero mira, ya que teníamos mucha experiencia con la nanocelulosa, ¿por qué no aplicarla para este viejo problema? Y de hecho funciona mejor que surfactantes convencionales. Y la ditizona, que es muy sensible al mercurio, se vuelve roja con el mercurio. Una aplicación posible, pues el cloruro de mercurio 2 tiene una cierta volatilidad, mucho menos que el agua, ¿vale? No diría que es un compuesto volátil, pero sí que tiene una cierta volatilidad que en algunas industrias, como la síntesis de cloruro de vinilo monómero, donde el cloruro de mercurio se usa en la catálisis, donde el cloruro de mercurio 2 se usa en la catálisis, esta cierta volatilidad puede causar problemas entre los trabajadores. Y, por lo tanto, la presencia de ditizona en los nanopapeles que se forman tras el casting de emulsiones de ditizona estabilizadas con nanocelulosa puede detectar la presencia de alarmantes cantidades de cloruro de mercurio en el aire. Y finalmente, aquí seré rápido porque ya lo ha explicado mejor que yo, Nuria. Queremos envases que no tengan plásticos, pero también que sean escalables, baratos, sostenibles, reciclables. El rol de la nanocelulosa aquí puede ser de binder. Podemos juntar muchos componentes de una suspensión de recubrimiento que obviamente no podemos aplicar directamente, entre otras cosas porque son pulverulentos. Y la nanocelulosa hace de aglutinante, que también tiene buena afinidad con el papel por motivos obvios. Al fin y al cabo, like. Ejemplos. Hemos producido emulsiones de cera estabilizadas con nanocelulosa. Fuimos los primeros que hicieron una publicación sobre esto.
la mala noticia es que por algún motivo elegimos MDPI para publicar, pero no hay artículo anterior a este que emplee una emulsión de cera estabilizada con nanocelulosa. Emulsiones de compuestos bioactivos, los de antes, en nanocelulosa y aplicados sobre papel, lo que tenemos allá es Listeria monochitógenes con un agar cromogénico, por lo tanto, cuando se vuelve negro es que hay mucho, pero si se queda rojo es que hay poco y que la actividad antibacteriana es manifiesta. Y nuestra publicación más reciente, el uso de nanocelulosa para estabilizar la polimerización de anilina, generando polianilina, que además de ser un poquito conductora, es cromogénica y que al evaporarse la trimetilamina, bueno, las aminas que resultan de la pudrición del pescado, cambian el color de la polianilina de verde a azul. En definitiva, la nanocelulosa tiene las aplicaciones que hemos visto, biomédicas, las de membranas en aplicaciones de electricidad que presentaba Gregory, conductividad protónica, y de embalaje basado en papel, pero también de estabilización de emulsiones y de captación de contaminantes. Muchas gracias. Bien, invitamos entonces ahora a Eduardo Espinosa, quien nos presenta el trabajo Mejora de la vida útil de alimentos mediterráneos mediante sistemas de envasado innovadores basados en soluciones circulares y biobasadas. Eduardo Espinosa es profesor e investigador del grupo BioPren de la Universidad de Córdoba. Su investigación se centra en la valorización de biomasas lignocelulósicas para el desarrollo de bioproductos y biomateriales sostenibles, con especial interés en la obtención de nanocelulosa, materiales funcionales y aplicaciones vinculadas a la bioeconomía. Buenas. Bueno, antes de nada, como el resto de compañeros, agradecerle a todo el equipo de ICIFOR, a Priscila, toda la organización del evento y la bienvenida. Como comentó ayer el profesor Alejandro Rodríguez, desde el grupo BioPren llevamos mucho tiempo trabajando en valorización de sus productos agroindustriales y en los últimos años la aplicación de esa valorización en sistemas de envasado activo. Sí es cierto que no solamente nos hemos centrado estos últimos años en lo que es el diseño del material, sino en el testado también y efectos que esos materiales tienen sobre la evolución de los alimentos. Y esto nos ha permitido obtener un conocimiento muy holístico de lo que son los sistemas de envasado, que nos permite relacionar propiedades del biomaterial, funcionalidad que tendría en el envase y efectos que tendría en el alimento final y cómo se traduce este efecto luego en una mayor protección, en un mayor aumento de la vida útil de esos alimentos. Aunando este conocimiento y para dar respuesta también a uno de los retos que destacaba la doctora Nuria Gómez, que es hacer frente a ese alto desperdicio alimentario que existe en la cadena de valor del procesamiento alimentario, necesitamos valorar esos subproductos que se generan en toda la cadena agroalimentaria, pero no solamente valorar aquello que ya se ha desperdiciado, sino ser capaces también de poner remedio antes de que ese desperdicio ocurra. Está altamente demostrado que si somos capaces de desarrollar sistemas de envasado que permitan prolongar la vida útil de los alimentos, seremos capaces por cada día que se aumente esa vida útil del alimento de reducir el porcentaje de desperdicio que se produce en los hogares de una manera muy significativa. Pues digamos que aunando todo este conocimiento en extracción de biopolímeros, aplicación a sistemas de envasado y esa formulación de sistemas y su efecto sobre productos alimentarios, pues hemos conseguido financiación para desarrollar el proyecto europeo BioMedPack, que es un proyecto europeo del partenariado PRIMA, del ámbito mediterráneo, donde digamos que países de la región, países europeos de la región mediterránea, especialmente del sur de Europa y países del norte de África, de
del Magreb, digamos, unamos esfuerzos para dar respuesta a estos retos específicos que tiene la sociedad mediterránea. En este sentido, somos nueve socios de 7 países, lo coordinamos desde la Universidad de Córdoba. Tenemos 6 universidades, la Universidad de Sfax en Túnez, la Mohamed VI, la Politécnica y la Cadí Taller de Marruecos, la Fermenturi de Argelia, Turín en Italia y luego 3 empresas como son ENCE, GTE y Computón. Entonces, somos capaces de unir en un mismo consorcio partners muy dedicados a lo que es la ingeniería química, el procesamiento, partners muy dedicados a lo que es el análisis o evaluación de los materiales desde un punto de vista técnico y sostenible, y también partners con una alta competencia, alto conocimiento en microbiología y biología alimentaria. También esta dualidad de universidad y empresa pues, nos permite también abordar este problema desde un punto de vista más holístico. No he querido basar la presentación en datos específicos de resultados del proyecto, simplemente compartir con vosotros el enfoque, idea y tecnología que estamos desarrollando dentro de este marco. Nosotros hemos basado el éxito de este proyecto en cuatro pilares. El primero de ellos, pues, mejorar el impacto socioeconómico mediante la implementación de procesos de biorefinería a pequeña escala y que tengan un diseño también fácilmente modificable, modular y que sea transportable, para lo que hemos hablado muchas veces, ser capaces de procesar esos subproductos agroalimentarios allá donde se generen. Son subproductos que tienen una alta inestabilidad, alto contenido en agua, y sí es mucho más eficiente procesarlos allá donde se generen. Desarrollar esos procesos técnicos, esos procesos de fraccionamiento mediante sistemas novedosos y mucho más sostenibles que los convencionales. Desarrollar posteriormente esos sistemas de envasado, pero no desde un punto de vista tengo diferentes biopolímeros, diferentes extractos, genero el material, analizo el material y ahí le busco la aplicación donde mejor encaje, sino de un estudio desde un punto de vista diferente. Digamos, analizamos el alimento y en función de la evolución de ese alimento, de las características que tenga, ahí diseñamos el material que mejor le puede servir. Entonces eso lo hemos llamado diseño de packaging activo guiado por microbiomas, siempre conociendo cómo evoluciona ese microbioma de alimento y en función del conocimiento que la evolución de ese microbioma nos da, diseñamos packaging que nos permita modular esa evolución con el objetivo de prolongar esa vida útil. ¿Cómo lo hacemos? Pues mediante la combinación sinérgica de biopolímeros, compuestos bioactivos, etcétera, etcétera. Y luego, por supuesto, pues esa validación de mercado, que sea sostenible a nivel ambiental, a nivel técnico y que tenga también encaje en el mercado. Para desarrollar este proyecto hemos fijado también 4 pasos importantes, 4 ítems importantes dentro del desarrollo de estas tecnologías. El primero de ellos es entender primero qué es lo que vamos a envasar, es decir, entender qué ocurre en el microbioma del alimento, es decir, cómo evoluciona el microbioma del alimento a lo largo de toda la cadena alimentaria. ¿Por qué proliferan ciertos microorganismos patógenos? ¿Por qué hay condiciones de envasado que permiten que proliferen microorganismos que son inhibidores de ese crecimiento de patógenos y que otras veces no? Entonces, entender bien cómo se comporta esa matriz alimentaria. En el segundo paso, extraer los compuestos bioactivos y biopolímeros que van a ser la base, los building blocks de nuestros sistemas de envasado futuros. En tercer lugar, entender la iteración de esos compuestos bioactivos con esos posibles patógenos o también incluso esos alterantes o esos consorcios microbianos beneficiosos que están presentes en los alimentos. Y por último, integrar el conocimiento del microbioma, aquellos extractos bioactivos que hemos estudiado que la interacción es mucho más efectiva, pues ya en sistemas de envasado definitivo. ¿Y cómo hemos abordado estos cuatro pasos, estos 4 pilares? Estudiando la matriz alimentaria, hemos cogido como ejemplo salmón de diferentes procesamientos, bacalao y algunos productos cárnicos. Hemos estudiado cómo evoluciona el microbioma en diferentes condiciones de almacenamiento, a 4 grados, 8 grados. Hemos estudiado también el efecto que tiene me sale en inglés, la season, la estación, exactamente, en el microbioma de alimento, porque tiene una importancia muy alta. El microbioma de alimento no tiene nada que ver si la carne se produce en verano o en invierno, y eso lo tenemos que tener en consideración si queremos estudiar esa base. Y luego teniendo en cuenta todas esas características, extracción del ADN para saber qué es lo que realmente hay ahí. Y
el aislamiento de esas bacterias ácido lácticas que también pueden ser digamos, microorganismos bioprotectores a incluir en los posibles sistemas de envasado. Una vez que ya sabemos perfectamente qué hay en el alimento y cómo evoluciona esa microbiota del alimento a lo largo de su almacenamiento, vamos a realizar lo que es el proceso de biorefinería para extraer esos biocompuestos y esos biopolímeros a partir de los subproductos agroindustriales que queremos valorizar. El esquema clásico que hemos seguido, tenemos una biomasa previamente caracterizada, hacemos un aislamiento de esas bacterias acidolácticas que están presentes en esa biomasa, extraemos también los compuestos bioactivos en esa primera fase. Esta extracción de compuestos bioactivos la hemos hecho principalmente mediante DES, mediante combinación agua-DES, normalmente con cloruro de colina y su combinación con ácido orgánico, y hemos visto que dependiendo del sistema DES que utilicemos, el perfil fitoquímico del extracto y luego las propiedades bioactivas que tiene son muy diferentes. Entonces, conviene mucho ajustar bien el medio de fraccionamiento antes de pasar a la siguiente etapa. Luego, un aislamiento biopolímero, en este caso de pectina o heteropolisacárido, dependiendo del tipo de biomasa que estemos fraccionando. Y por último, aprovechar ese residuo rico en celulosa que queda al final de estas dos últimas etapas para la producción de fibra celulósica para bandejas de envasado rígida o bien para la producción de nanocelulosa para recubrimiento o film. Todo esto con el objetivo de tener un proceso modular que nos permita obtener este proceso de biorefinería multiproducto y en cascada. Hicimos un análisis de todo el área mediterránea, cogimos los 117 matrices vegetales que más se generan en todo el área, analizamos toda la cadena de sus productos que se iban generando a partir de estas matrices vegetales, cogimos aquellos 25 subproductos que más se generan y que más disponibilidad tienen en todo el área mediterránea, hicimos luego un segundo cribado y nos quedamos con las 10 que menos se explotan, porque digamos que lo que queremos utilizar es dar respuesta o dar uso a aquello que actualmente no se utiliza. Y luego, pues en función de la composición química, aquella composición química que se adaptaba mucho mejor a este proceso de biorefinería en cascada, pues nos quedamos finalmente con 6 biomasas que son las que se están abordando dentro del proyecto. Tenemos derivados del procesamiento del tomate, de la vid, del olivo, de los cítricos, de la patata y del bagazo de azúcar. ¿Con qué objetivo? Pues con obtener diferentes fracciones, esos consorcios microbianos de que hemos hablado, los polifenoles, los polisacáridos y esa celulosa y nanocelulosa, con el objetivo de manera sinérgica, combinarlos para el desarrollo de diferentes sistemas de envasado. Principalmente nos hemos centrado en recubrimiento edible, film, bandejas rígidas basadas en fibra, indicadores inteligentes y pads absorbentes. Esos son los 5 sistemas de envasado que se están desarrollando dentro del proyecto. Pero una vez ya tenemos el conocimiento de cómo se evoluciona el microbioma del alimento y qué productos bioactivos, qué agentes bioactivos hemos conseguido fraccionar a partir de esa biomasa, necesitamos comprender cómo interaccionan, pero no desde un punto de vista simple de X compuesto bioactivo tiene una capacidad antimicrobiana elevada contra X o Y agente antimicrobiano, sino cómo se comportan más dentro del alimento, ¿vale? Cómo afecta a aquellos patógenos, pero también cómo puede beneficiar la proliferación de algunos consorcios microbianos que protegen de manera natural también ese alimento. ¿Y qué hemos hecho para estudiar esta interacción? Primero, preparar modelos que emulen estos alimentos, un modelo específico para pescado, un modelo específico para carne, un modelo específico para vegetales, que nos permitan, pues bueno, tener un modelo con unas propiedades físico-químicas similares a lo que nos encontraría luego en las pruebas in vivo. Desarrollar una plataforma de observación mediante microscopía de fluorescencia que nos permita evaluar rápidamente cómo interacciona ese compuesto bioactivo con esos patógenos o esos alterantes o esos microbios, digamos, beneficiosos. Luego, desarrollar algoritmos de procesamiento de imagen que nos permita de una manera eficaz ver y analizar qué es lo que ha ocurrido en esa interacción y luego obtener ya esos datos cinéticos de inhibición o crecimiento. Y lo desarrollamos más o menos de esta manera. Somos capaces de marcar con marcadores de fluorescencia aquellos patógenos, lo metemos dentro del modelo alimentario, ponemos en contacto los patógenos con consorcios microbianos que tienen capacidad de bioprotección o con compuestos bioactivos, con heteropolisacáridos que tienen también ciertas propiedades bioactivas y podemos ver cómo pues, va decayendo
el microorganismo patógeno, va creciendo el microorganismo beneficioso y podemos emular o analizar de una manera muy rápida y de manera simultánea muchas muestras cómo interacciona un mismo compuesto bioactivo en, digamos, en muchas situaciones diferentes. Luego, estos datos cinéticos, mediante el algoritmo de procesamiento de imagen, que al final es procesar esas imágenes de fluorescencia, pues nos permite extraer los parámetros cinéticos de ese crecimiento de microorganismos beneficiosos, de tasas de degradación, por así decirlo, de microorganismos no beneficiosos, etcétera. Y luego integrar todo ese conocimiento. Ya sabemos cómo evoluciona, por ejemplo, un producto cárnico, ya tenemos los compuestos bioactivos que mejor funcionan para inhibir el crecimiento de los patógenos que se desarrollan en los productos cárnicos y ahora simplemente tenemos que incluir esos compuestos bioactivos que ya sabemos que funcionan bien para ese microbioma de los productos cárnicos en los diferentes sistemas de envasado. Como he comentado anteriormente, estas son las 5 tecnologías que estamos desarrollando: recubrimientos activo edibles, bandejas basadas en fibras, pasas solventes, film flexible e indicadores de frescura. Y bueno, aquí no me voy a basar mucho en todo lo que es la formulación que hay detrás de las pruebas de concepto, pero sí podemos que al integrar todo ese conocimiento del alimento, de la interacción y luego formulando esos film finales, o sea, esos recubrimientos finales, perdón, vemos cómo se alcanza una conservación mucho más efectiva que simplemente probando de manera mecanicista, ¿vale? Lo hemos probado actualmente en fruta, ¿vale? En este caso en fresa, lo hemos probado también mediante la interacción, o sea, la incorporación de estos compuestos bioactivos, de estos microorganismos bioprotectores en aguas de lavado de patata, porque es uno de los productos alimentarios que más desperdicio tienen antes de llegar a nuestros hogares, y hemos visto cómo tras inocular en este caso hongos, pues la tasa de crecimiento cae muchísimo al utilizar este agua de lavado activa, y actualmente estamos desarrollando el resto de soluciones de envasado. Bandeja en fibra, en este caso con fibra también a partir de subproductos agroindustriales. No siempre al 100%, pero sí conseguimos sustituir en un porcentaje elevado la fibra maderera que hay en esos productos. Y luego, pues también la incorporación de esos compuestos bioactivos que también tienen carácter halocrómico y nos permiten, pues, monitorizar la frescura de ese alimento. No solamente nos interesa monitorizar la frescura desde un punto de vista de un alimento está sano, alterado o contaminado, sino ser capaces de relacionar la respuesta colorimétrica con la evolución del microbioma que está ocurriendo en el alimento, en ese envase, y relacionarlo también con la vida útil que le queda a ese alimento. Es decir, una cierta tonalidad de ese indicador de frescura se relaciona con 2-3 días de vida útil restante en ese alimento. Y eso empodera mucho al consumidor a la hora de decir, voy a consumir este producto ya o no. Y eso evitaría muchísimo también el desperdicio alimentario en los hogares. Retos que tenemos a partir de ahora: estamos actualmente en el ecuador del proyecto, es un proyecto de 3 años, llevamos 1 año y medio, pues bueno, digamos, transitar hacia esa escala piloto, tener los demostradores finales y validar esas soluciones, seguir desarrollando la arquitectura de biorefinería modular en cómo podemos encajar esas diferentes etapas en un proceso mucho más optimizado, mejorar las formulaciones finales también, por ejemplo, en el tema de la bandeja rígida, sobre el drenaje, propiedades, sellabilidad, etcétera. Y bueno, y como siempre, intentar ser competitivos en precio y tener esa validación industrial final. Ya por último, pues invitaros, como comentó ayer Alejandro, bueno, al próximo congreso, a la 4ª edición del congreso al IWLFM, que se desarrollará del 1 al 4 de junio en Córdoba, y bueno, seréis bienvenidos, ¿vale? Muchísimas gracias.